específica. Nos escuchará cuando tenga un alto estado de arousal. Y la pregunta subsidiaria: ¿cuál es el nivel óptimo de arousal para lo que se va desarrollando en el tratamiento sea registrado en la memoria y quede fijada en la memoria declarativa y en la memoria procedimental? Por tanto, la técnica de implosión es una técnica que impide la elaboración. Pero si no hay un cierto nivel de activación neurovegetativa, de tensión, tampoco se fija en la memoria. Estos estudios sobre el efecto del arousal, nivel de activación, en realidad nos da ahora un conocimiento neurológico sobre lo que enuncia la ley de Jerkes-Dobson acerca de la influencia sobre el nivel de arousal. Aplicado esto a nuestro trabajo terapéutico, si el paciente tiene un nivel de arousal muy bajo o uno muy alto, si su afectividad está aplanada o por el contrario está muy excitado, disminuye la posibilidad de elaboración terapéutica. Se elaboran las capacidades de atención y de memoria, tanto de fijación, de lo trabajado, como de recuperación. Pareciera entonces necesario hacer como una regulación previa del nivel de estimulación neurovegetativa, del nivel de arousal del paciente, como preparar para la intervención. Nos tenemos que mover en esa zona delgada entre recordar con un cierto nivel de arousal para que la memoria cargada efectivamente pueda ser recuperada y modificada, y un nivel de activación neurovegetativa no excesivo, porque si no la experiencia traumática se reconsolida con las mismas características. Rimet y otros colaboradores hizo una revisión de trabajos empíricos que muestran que el compartir el recuerdo de experiencias traumáticas, lejos de ayudar a que la experiencia pierda su carga traumática, determina que esta al recordar se reconsolide. En un estudio reciente se muestra esto con toda claridad. Pero sin embargo surge una pregunta. La persona que relata a un otro su experiencia emocional traumática se siente mejor. Rimet trató de resolver la paradoja de por qué si al compartir no reduce ni la memoria ni el impacto emocional negativo de las experiencias traumáticas, sin embargo alivia el malestar. Su conclusión es que la persona, en el hecho de compartir, encuentra satisfacción a necesidades de apego, de atención, de legitimación, de empatía. Son estos componentes del compartir la experiencia emocional los que producen el efecto beneficioso en dimensiones como la autoestima, por la legitimación y empatía, en el sentimiento de mayor tranquilidad dada por el carácter reasegurante de la vida. En elementos de enorme valor para el trabajo en el momento agudo de un trauma, pero que no cambian el recuerdo traumático. Se requiere de algo más. Y veamos, porque ya el tiempo se me está acabando, los estudios sobre la reconsolidación de la memoria en estado lábil. Hasta el año 2000 se pensaba que cada vez que se recordaba algo, se agregaba una nueva memoria a la existente, que la memoria funcionaba en capas que se iban superponiendo. Ese año se publicó un artículo que realmente nos produjo un enorme impacto. En Nature Review Neuroscience, un trabajo que conmocionó al mundo científico. Fueron los trabajos de Ledoux que mostró que si en el momento de recordar la memoria se vuelve a estar en un estado lábil. O sea, que cada vez que recordamos, sintetizamos de nuevo la memoria. Esto se probó porque si se da algo que impide la síntesis de proteína en ese momento, se borra el recuerdo. Por supuesto, eso no. Estas son investigaciones en animales. Tomando esa idea de la reconsolidación de la memoria, pensé que si en el momento de recordar se le acoplaba al recuerdo una nueva experiencia en la realidad, o simplemente mental, técnicas de imaginación, dado que la memoria estaba en estado lábil, se reconsolidaba, no era la memoria antigua, sino una nueva que modificaba la anterior inscripción.
A este proceso lo denominé acoplamiento de experiencia. El acoplamiento de experiencias no es simple darle un significado diferente. Usted era pequeño, no sabía, no podía. No es algo cognitivo. Es vivir simultáneamente en la ventana de oportunidad de cuando la memoria está activa. Se piensa en un lapso de 6 minutos. Eso se llama ventana de oportunidad de cambio. Es vivir en ese momento una experiencia diferente en que todos los sentidos, las sensaciones corporales, las imágenes son nuevas y se agregan a la anterior en el momento en que está activa. Esto tiene que ver con un tipo de memoria que es la memoria episódica, no la memoria de recordar, etc. El trabajo lo denominé acoplamiento de experiencias. Lo publiqué primero en Aperturas en el número 9 del 2001 y luego en The Psychoanalytic Order. Esta idea recibió corroboración experimental por el equipo de Leduc en el 2010. En el libro Memory Reconsolidation, publicado recientemente por Alberine, es jefa del laboratorio en New York University Center for Neuroscience, se me reconoce la originalidad de la aplicación terapéutica del fenómeno de reconciliación de la memoria. Un poco para el narcisismo que viene, ¿no? Bien, dejo muchos aspectos sobre la memoria sin encarar. Memoria procedimental, asociativa, episódica, semántica, timing, etc. Pero quiero volver a la tesis inicial. Si la experiencia queda registrada en distintos tipos de memoria, entonces tendremos que ver en cada caso particular cuál es la memoria prevalente para aplicar a su modificación intervenciones que sean coherentes con ese tipo de memoria. No hay un solo tipo de técnica que se pueda aplicar a esa diversidad de memorias. No hay una técnica psicoanalítica, no hay una técnica cognitiva, no hay una técnica de estática que podamos aplicar irrestrictamente por haberla aprendido. Y aquí quiero terminar con algo que se atribuye, y seguramente es una anécdota apócrifa, a Chomsky. Cuando Chomsky, en el apogeo del éxito por sus gramáticas generativas, su gramática transformacional, por la revolución que había significado, por lo que aportaba, en una conferencia, un entusiasta le dijo: entonces podríamos aplicar la gramática generativa, ya no recuerdo para qué tipo de cosas, como si pudiera aplicar para todo. Y Chomsky le respondió, esa es la anécdota apócrifa: mire, si por una cinta transportadora va pasando cristal, va pasando madera, va pasando acero, va pasando plastilina, y usted tiene un solo instrumento, digamos el serrucho, y usted quiere utilizar siempre el serrucho, va a romper el cristal, no le va a servir para otra cosa. O si tiene un martillo, o sea, de acuerdo a lo que vaya pasando por la cinta transportadora, necesitará un instrumento que permita modificar aquello que pasa. Si tenemos distintos tipos de memoria, nosotros no podemos aprender un solo tipo de técnica, por más que sea sancionado por nuestra escuela de pertenencia, sino que tenemos que tener la ductilidad para aplicar el tipo de intervención terapéutica que lo veamos como coherente para cambiar ese tipo de memoria. Gracias. Bueno, intervenciones. Una ponencia interesantísima. Miguel Arroyo. Espera, te voy a pasar el micrófono y así.
Mira, quisiera felicitarlo porque en algún momento no sabía si era psicoanalista o era un neurocientífico, pero me gustó mucho la integración, sobre todo entre de cómo se ve al cerebro, ¿no? O sea, en un dualismo mente-cerebro. Pero también ahora hay otras perspectivas del cerebro tripartito: afectivo, emotivo y motivacional. En esta apertura, al cual yo felicito, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que yo qué? Más allá de esa clasificación que trae, la idea es que el conocimiento es interdisciplinar. El psicoanálisis le plantea a la neurociencia ciertas preguntas, pero a su vez la neurociencia hace que nosotros podamos pensar preguntas psicoanalíticas desde otra perspectiva. Es cierto que en algún momento aparezco como alguien interesado en la neurociencia, pero no es solamente porque me fascine, porque tiene que ver con mi historia, que tiene que ver con mi formación, sino porque creo que nos puede ayudar a dar respuesta a preguntas que generalmente se tratan de responder desde el escritorio. O sea, yo pienso que, etcétera, o como deducciones axiomáticas a partir de la teoría. En este momento, si hay algo que realmente abre la esperanza de un progreso sustancial, es precisamente este encuentro entre los aportes de la psicología cognitiva, los aportes de la neurociencia, los aportes del psicoanálisis, los aportes de la experimentación. Entonces, estamos ante un momento verdaderamente muy fructífero. El problema es, como les decía, que nuestra práctica es una práctica inserta en el mercado y que entonces la gente tiene que defender una cierta identidad. Si a un psicoanalista, un miembro de alguna asociación psicoanalística, le envía un paciente, el psicoanalista que recibe el paciente tiene como referencia no solamente lo que le pasa al paciente, sino mostrar que está siguiendo una cierta técnica. Este es lo que yo de alguna manera a través... Quería preguntarte algo por el acompañamiento de experiencias. Me pareció muy interesante. Me hizo pensar en la experiencia emocional correctiva de Alexander French. Quería preguntarte si tiene similitud, si es lo mismo, y si podrías dar un ejemplo concreto. Cuando uno habla de acoplamiento de experiencias, inmediatamente todos los que tenemos formación y tú la tienes, resurge la experiencia emocional correctiva de Alexander French. El problema con la experiencia emocional correctiva es que en la relación terapéutica solamente se pueden activar un rango muy limitado de experiencias. Es decir, la relación terapéutica no puede ser nunca una reproducción de todo lo que uno puede vivir en la vida. Entonces, en la experiencia emocional correctiva con el terapeuta se vivía una experiencia que era diferente, como el nombre lo implica. El problema es que no se daba exactamente en el momento en que estaba más activo la activación de la emoción anterior. Y la otra limitación, esto lo ha trabajado mucho Ledoux, es que lo que uno aprende en la experiencia emocional correctiva, si no se traslada y no se practica en otros contextos, queda restringida a ese contexto con el terapeuta. Entonces,
Por experiencia emocional correctiva sería, uno acopla una experiencia, sin lugar a dudas. Mi padre no me contestaba y yo en el momento en que estoy adelante esperando la respuesta y dando por descontado que no me va a responder empáticamente mi terapeuta y que está activada mi terapeuta me responde empáticamente. Pero eso vale básicamente para ese terapeuta. No se modifica. Lo que muestra Ledoux es que el aprendizaje es contextual y que eso se tendría para generalizarse ir a múltiples experiencias exteriores que no son solamente esas. Pero tú me pides un ejemplo que vaya más allá de la experiencia emocional correctiva. Supongamos que alguien en sesión, en un momento determinado, dice: yo tenía ganas de beber. Él no ha activado el paciente, lo cuenta como un relato. Tenía ganas de beber. Se trataría de que vuelva a reproducir como estaba. No me lo cuente, vívalo. Y que lo vuelva a reproducir en ese momento. Y que entonces en ese momento se le acople una experiencia en que es capaz de contener esa necesidad. O sea, que tiene que reproducirse en tiempo presente. Hay un trabajo en la apertura psicoanalítica de José Antonio Méndez y Mariano Iceta sobre los sueños, que retoman algo que apareció, yo no me acuerdo si era en el Journal of Psychotherapy Integration, Mariano y en el Journal of Psychotherapy Integration, como lo de los sueños, lo habían visto ahí, bueno, no importa. La idea es la siguiente: los pacientes cuentan, yo estaba en tal lugar y entonces entró, es un relato. La idea es, cerrando los ojos, tratando de colocarse en situación, estoy entrando, es oscuro, siento esto en el cuerpo, o sea, en tiempo presente, y en ese momento hacerle vivir en la imaginación un cambio en esa experiencia que está teniendo en ese momento. Entonces, lo que se trata es de que no sea un relato que contrarresta otro relato, sino que sea una experiencia que se acople a una experiencia. Ese sería un ejemplo. Por lo tanto, el problema es que los pacientes narran y uno le da otra narrativa. Y la experiencia emocional, el acoplamiento de experiencias, tendría que ver con la superposición de dos experiencias, que podrá ser hecha con una persona, pero las técnicas de imaginación son muy poderosas, realmente, y nosotros hemos trabajado insuficientemente. Esa sería la idea del acoplamiento